Salvador, a ti me entrego, yo obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Te confiesa sus delitos mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, yo suplico tu perdón. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. A tus pies yo deposito por entero hoy mi ser, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. Yo a su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bendiciones a todos. Bienvenidos. Hermana Astrid, hermana Jacqueline, ¿cómo están? Dios les bendiga. David, ¿verdad? Evelyn, bienvenidos. El Señor les bendiga a cada uno, hermanos. Un abrazo fuerte desde la distancia a cada uno de ustedes. Vamos a orar y vamos a entrar en este tiempo. Señor, gracias te damos, te bendecimos. Gracias por tu misericordia. Sé tú hablando a nuestros corazones, sea tu palabra expuesta. Calla, Señor, mi lengua, Señor, Padre, para que hables tú y tu palabra sea expuesta con de nuevo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermana Evelyn, por compartirnos en este tiempo el proyecto Telma. Y como decía la hermana Biodelda, tenemos una gran familia, ¿verdad? Una gran familia de la fe. Y no necesariamente bautistas, sino en todo el mundo, todas aquellas personas que conforman parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Son nuestra familia, las cuales nosotros también podemos alcanzar, podemos llegar a ellos por medio de nuestros dones y talentos, por medio del llamado que el Señor ha hecho, como acabamos de leer en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Para edificación, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto no se limita, hermanos, a cuatro paredes, ni se limita tampoco a Zoom, ¿verdad? Sino a todo un efecto global, un alcance global.
por medio de nuestros dones y talentos, ¿verdad? Así que no sé si recuerda el domingo pasado, estuvimos observando o identificando las características pertenecientes, ¿verdad? A la familia de Dios. Entonces, este domingo vamos a seguir la línea, vamos a avanzar un poco. Me dicen si ven la presentación, por favor. Sí se ve. Ok, gracias. ¿Cómo puedo crecer dentro de la familia de Dios? Vamos a estar respondiendo esa pregunta en la mañana de hoy. ¿Cómo puedo crecer dentro de la familia de Dios? Soy parte de la familia de Dios, hemos identificado. El domingo pasado, si usted se identificó como familia de Dios, ahora que pertenezco a la familia de Dios, ¿cómo puedo crecer dentro de esta gran familia, de esta familia santa, de una familia especial? Bien. Entonces, el domingo pasado estuvimos viendo estos tres grandes rasgos. Dice, toda la palabra de Dios tiene cabida en mí. Dice, ¿cómo puedo puedo ver los rasgos que identifican o que me identifican como familia de Dios? Cuando toda la palabra de Dios tiene cabida en mí. ¿Recuerda? Lo vimos en Juan 8, 31, 37. También cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando amo obedecer la palabra de Dios, verso 38 al 40, y identificamos los rasgos, me puedo identificar o puedo identificar los rasgos como familia de Dios cuando no hago las obras del diablo, sino las obras de Dios. Verso de 41 al 44. Claro, esto tiene que estar ligado a un nuevo nacimiento previo, ¿verdad? Luego de haber nacido y reconocer como Dios, como Señor y Salvador, al Creador del cielo y de la tierra. Entonces, ahora, ¿cómo puedo crecer dentro de esa familia? ¿Cómo puedo desarrollarme? ¿Y para qué será esto? ¿Verdad? Que debo crecer y desarrollarme. Ustedes sabrán y conocerán, y es de un claro conocimiento, que cuando nosotros nacimos no nos quedamos pequeños, ¿verdad? ¿Verdad? Ni nuestro cuerpo físico fue creciendo de forma uniforme, sino que nuestro cuerpo fue creciendo, nuestras manos fueron creciendo en su tamaño normal, nuestra cabeza fue creciendo en su tamaño normal de nuestro cuerpo. Bueno, hay algunos que le crecen más la barriga que a otros, bueno, eso pasa. Hay otros que al final todos crecemos uniformemente, ¿verdad? El que no crece uniformemente, conocemos que tiene algún tipo de discapacidad, algún tipo de disminución, ¿verdad? Imagínese usted con el tamaño que usted tiene con una mano chiquitita o con una mano de bebé. Eso es ilógico, eso es deformidad, no es uniformidad, ¿verdad? Entonces, asimismo, cuando entramos dentro de la familia del Señor, entonces, ¿cómo crecemos? ¿Cómo nos desarrollamos? Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Significa asistir a la iglesia todos los domingos? ¿Qué significa? ¿Significa llevar $5 cuando me piden para una actividad? ¿Qué significa desarrollarme dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué significa esto? ¿Para qué es esto? ¿O por qué tengo que hacerlo? ¿Qué significa esto? Entonces, vamos a estar observándolo en dos grandes rasgos, dos grandes puntos que nos muestran Efesios capítulo 4 del 1 al 16. Bien, antes de entrar al primer punto, nosotros debemos reconocer, entender y hacer. ¿Sí? ¿Qué debemos reconocer? ¿Verdad? ¿Qué debemos reconocer? Vamos al verso 1. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Mire, yo pues preso. ¿Usted recuerda Juan 8 que estuvimos viendo el domingo pasado? El Señor dice
y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y los judíos decían, pero si nosotros no somos esclavos de nadie. Pero ahora vemos a Pedro, perdón, al apóstol Pablo diciendo, yo pues, preso en el Señor. ¿Qué es esto? Preso en el Señor. Esto me recuerda a Efesios 6:20, que él mismo se declara como embajador en cadenas del Evangelio. ¿Qué significa esto de preso del Señor, hermanos? Que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Comenzamos entonces, o debemos entonces, de reconocer. Deme un momentito. ¿Ven la pantalla un poco más grande, verdad? ¿Ahí? ¿Sí? Ok. Bien. Debemos reconocer, hermanos, que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Luego que entramos al cuerpo de Cristo, luego que nosotros entendemos que fuimos comprados por precio, como dice 1 Corintios 6, del 19 al 20, dice, y no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes, o sea que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, pues han sido comprados por precio. Hemos sido comprados por un precio muy alto. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. El Señor, el apóstol Pablo hablaba esto a la iglesia de Éfeso en cuanto a guardarse su cuerpo, ¿verdad? Entonces, podemos entender o tenemos que reconocer, hermanos, que cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, servir al Rey, es como Señor y Salvador, no una opción, no es algo que yo tomo hoy y dejo mañana, no es algo que entro hoy a la familia de Dios y luego ya no soy cristiano o yo no soy de la familia de Dios. Así he visto en muchos casos, personas que eran cristianos ya no se identifican como cristianos, simplemente han demostrado quiénes son. Bien, entonces, preso en el Señor, debo reconocer esto, os ruego que andéis como es digno de la vocación, ¿verdad? Debo reconocer esto y entender entonces que no pertenezco a cualquier familia y por ende entonces debo conducirme dignamente. Debo conducirme dignamente. Dice, andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Esa palabra vocación también se traduce como llamado. Andéis como es digno del llamado con que fuiste llamados. Cabe la redundancia, pero es digno del llamamiento que Dios nos hizo de tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? El domingo pasado hablamos de algunos ejemplos, ¿verdad? Que son incongruentes en cuanto a nuestro testimonio y en cuanto a pertenecer a esa familia de Dios, a pertenecer a ese real sacerdocio, a esa nación santa, a ese pueblo adquirido por Dios, para que anuncie la virtud de que os llamó de tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Debo entonces reconocer y entender, reconocer que no me pertenezco a mí mismo, que debo ser un embajador en cadena, debo reconocer esto, que ya mi vida pertenece a Él, que debo vivir como como vivo, perdón, en medio de muertos, ¿verdad? ¿Cómo? Muertos al pecado. Las personas que no creen en Cristo, como dice la palabra, viven muertos en el pecado, ¿verdad? Sin embargo, el Señor nos dio vida y vida en abundancia. Amén. Seguimos. Entonces, eso nos lleva así al punto 1 de este mensaje. ¿Cómo puedo crecer dentro de la familia de Dios? Conduciéndome con toda humildad y mansedumbre. Primer punto. La primera respuesta a esta pregunta. ¿Cómo puedo crecer dentro de la familia de Dios? Conduciéndome con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre. Dice, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 2.
Pero mire esto, vamos a desmenuzarlo un poquito más. Vamos a saborear la palabra, que es dulce, que es hermosa, que es vida, que es medicina para mis huesos. Dice, conduciéndome, manejándome, andando, comportándome, teniendo la actitud con toda humildad y mansedumbre. Ahora, dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¡Wow! Y Mateo 11:29-30 dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y ahora vamos a ampliar esto un poco más. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, condúcete con toda humildad y mansedumbre. Es importante para crecer, para comenzar a crecer dentro de la familia de Dios. Porque debemos andar como él anduvo. Y él, como él anduvo, dice que yo soy. Mateo 11:29 dice, yo soy. Dice el Señor, yo soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que dice, humildad y mansedumbre. Mire lo que dice Gálatas 5:22-25, el fruto del Espíritu. Amor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Mire, amor, paciencia, mansedumbre. El 25 nos insta a que debemos, si vivimos por el Espíritu, debemos entonces andar, caminar, conducirme por el Espíritu, ¿verdad? Y las características que forman parte de el fruto del Espíritu es humildad y mansedumbre, templanza. Entonces, para poder crecer, para comenzar a crecer dentro de la familia de Dios, debo entender la humildad y la mansedumbre ejemplificada por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, lo que pasa es que si no hay humildad y no hay mansedumbre en nosotros, difícilmente nosotros vamos a que la palabra penetre en nosotros. Y mucho menos vamos a aceptar que alguien nos enseñe la palabra. Ni mucho menos. Debe haber mansedumbre, manso, ser enseñable, hermano. Nosotros no lo sabemos todo. Y nos debe llevar entonces a entender de que yo puedo ser enseñable, de que yo tengo que ir cambiando situaciones que quizás no es lo que Dios necesariamente acepta en mi vida, porque ahora ya no me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco a Él. Él es mi dueño, Él es mi Señor y vivo para agradarle a Él y busco la manera de cómo y hacer estrategia para vivir para Él conforme a su agrado y no a mis pensamientos, razonamientos que pueden alejarme de la palabra, ¿verdad? Toda la palabra sea útil para eso en nuestra vida, ¿verdad? Bien, vamos después de la coma, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportaos. Vamos a ampliar esto un poco más. Dice, soportaos con paciencia los unos a los otros. Mire, esta palabra soportaos viene del griego anejomenoi. Para los que apuntan, ahí está en la diapositiva. Soportaos viene de la palabra griega anejomenoi, que en su modo imperativo en el griego, quizá le está hablando en chino, pero quédese, o en griego, pero quédese con que esta palabra significa perdonadores. Perdonadores. O sea que se puede traducir de esta manera, o se traduce también de esta manera, perdonadores, o sean perdonadores, o perdonados los unos con los otros, en amor, anejomenoi,
perdonadores, soportados significa anejomenoi, que también se traduce como, en su modo imperativo, de perdonadores. Mire esto, con humildad, con toda humildad y mansedumbre, perdona. Perdona. La palabra de Dios es integral. La palabra de Dios no se contradice. ¿Y cuántas veces el Señor habló de perdón? ¿Cuántas veces el Señor dijo, perdona? Tú tienes que perdonar, porque si no perdonas a otros las ofensas, Dios no perdonará tus ofensas. Queremos a veces pedir perdón a Dios sin pedir, sin perdonar, sin perdonar a otros. ¿Sí? Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, como hablamos el domingo pasado. Hay muchos cristianos que, bueno, se la pasan mintiendo, defraudando y haciendo y engañando, y ellos dicen que van para el cielo. Yo creo que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos, y ninguno que se agrade en pecar de esa manera entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, perdonadores, vamos a perdonarnos, o tenemos que perdonarnos los unos a los otros, y para poder perdonarnos, soportarnos los unos a los otros, debemos andar en humildad y mansedumbre. Gloria a Dios. Debemos andar en humildad y mansedumbre. Si no hay humildad y mansedumbre, no hay perdón. No hay perdón. O no se puede desarrollar el perdón en amor. En amor. Porque, hermano, todo está ligado. Porque el amor, porque Dios es amor, porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Dios es amor y Dios nos ha llamado a esta familia, a esta gran familia, para andar en amor. ¿Sí? Bien. Punto 2 del mensaje. Vamos a leer antes de pasar al punto 2. Vamos a leer del versículo 3 en adelante. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, ¿verdad? Luego que tenemos humildad, mansedumbre, podemos anejomenoi a cada uno, podemos soportarnos, podemos perdonarnos unos a otros con paciencia, con amor, ¿verdad? Debemos entonces estar aprestos, debemos estar solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Mire, nosotros podemos entender que podemos tener dificultades, podemos tener diferencias. ¿Cuántas diferencias he tenido con el hermano José Luis? Muchas, pero lo hemos sanado en el Señor, hemos hablado, hemos puesto de acuerdo, porque, hermano, tenemos diferentes pensamientos muchas veces, pero en lo que es real, o sea, yo puedo diferir con usted en el color de la pared, ¿sabe? Usted la quiere celeste, yo la quiero roja, ¿verdad? Podemos diferir en diferentes cosas, pero en lo verdadero no podemos diferir. En la doctrina no podemos diferir. En el mensaje no podemos diferir. ¿Sí? En la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, no podemos diferir. No podemos diferir. No podemos crear nuestra paz, no podemos crear nuestra forma de unidad. La forma de unidad la estableció el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, cuando oraba por nosotros, decía, Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo vea, ¿verdad? Para que sean testimonio, ¿verdad? Entonces, guardando la unidad en el vínculo de la paz. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, una misma esperanza de nuestro llamamiento. Un cuerpo, hermanos, no muchos cuerpos, un espíritu. Mire que ahí está en mayúscula en sus Biblias, mírelo ahí, el Espíritu Santo de Dios, eso es lo que quiere decir. Como fuisteis llamados a la misma esperanza, fuimos llamados
de tinieblas a su luz admirable. Fuimos llamados de la familia del diablo a la familia de Dios, al supremo llamamiento del Señor. Es un privilegio, hermano. Hay muchas personas, solamente ayer le predicaba a una persona, le hablaba de Cristo, a una persona que está en decisión si seguir a Cristo o no. O sea, es un gran privilegio, hermano, de que podemos nosotros entender de que pertenecemos a la familia de Dios y que cuando muramos iremos al cielo, ¿verdad? Le preguntaba a una persona también, hablando con él, y le decía, ¿estás preparado para el cielo o el infierno? Y dice, yo no creo en ninguna de esas. Y bueno, le comencé a decir la palabra que decía del cielo y del infierno. Comenzamos a explicarle un poco las características del infierno. Y entonces, pero anteriormente le había preguntado, ¿estás preparado para ir al infierno? Y dice, no, sí, no me interesa mucho. Cuando le di las características del infierno, le volví a preguntar, ¿estás preparado para el infierno? Me dice, no. No, claro que no. Claro que no. La palabra lo estaba haciendo libre, le estaba abriendo el entendimiento, ¿no? Entonces, un Señor, una fe, un bautismo. Eso es lo que nos une. Nos une un Señor, nos une su sangre preciosa, nos une una fe, nos une un bautismo. Un Dios y Padre de todos. Tenemos a nuestro Padre, somos sus hijos. Él nos constituyó para todo aquel que cree en Él, fue constituido como hijo de Dios, ¿verdad? El cual, y Jesucristo como representando a ese hermano mayor, somos parte de una gran familia celestial y por eso entonces debemos andar como es digno de esa familia real, pero no para caminar por el aire ni andar en carros lujosos, sino para vivir en humildad y en mansedumbre unos con los otros, ¿verdad? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mire el juego de palabras, parece, ¿no? Sobre todo, por todos y en todos. Pero, versículo 7, hay un gran pero allí. Versículo 7, que hace una distinción y va creando y nos señala un propósito. Nos va señalando un propósito. Pero, es un pero muy grande, a cada uno de nosotros fue dada la gracia, ¿verdad? Conforme a la medida del don de Dios. ¿Cuál es la medida del don de Dios? ¿Alguien puede medir la medida del regalo de Dios, del favor de Dios? Creo que nadie puede medir eso, ¿verdad? Pero entonces a nosotros, a sus hijos, le fue dada la gracia, el regalo, el perdón, el amor, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice, a mí me falta gracia. No estás bíblicamente diciendo algo, estás errado. Dice que nosotros recibimos la gracia por la medida del don de Dios, la medida del don de Cristo, ¿verdad? No, a mí me falta amor por el perdido. Me falta amor para ofrendar para quienes van, así como Evelyn. No. No estamos hablando algo bíblico, entonces. Nosotros hemos recibido la gracia. Nosotros, el Señor no nos dio de su espíritu por goteras, nos dio de su espíritu por completo. Nos llenó de su espíritu. Por eso dice la palabra en Tesalonicenses, no apaguéis al espíritu, una advertencia. Ok, conforme a la medida del don de Cristo, lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Habla de la plenitud, de la soberanía de Dios, este versículo. Y comienza entonces el versículo 11 a demostrarnos ese gran propósito, a descubrirnos ese gran propósito por el cual entonces nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Con un propósito, ¿verdad? Con un propósito eterno, ¿verdad? Con un propósito redentor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros,
como parte de un gran cuerpo, ¿verdad? Como parte o miembro de un gran cuerpo, como miembros de una familia, ¿verdad? Es como decir, en mi familia hay tíos, hay abuelos, hay nietos, hay sobrinos, ¿verdad? Y así, hay bisnietos, hay tataranietos. Bueno, en nuestra familia en Cristo, de forma espiritual. Y mire, y estos partes de nuestra familia tienen sus funciones, aunque pareciera que no, ¿verdad? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas y maestros, pastores y maestros, ¿verdad? ¿Para qué? Ahí viene el objetivo, ahí viene la meta, ahí vienen las metas, se van revelando, a fin de perfeccionar, ¿sí? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos. ¿Qué santos? A nosotros, a los hijos de Dios, a perfeccionar a los santos. ¿Para qué? ¿Para qué somos perfeccionados? ¿Para qué entonces el Señor nos dio los dones? ¿Para qué Él repartió dones a su cuerpo? Para que de esa manera entonces nosotros fuéramos perfeccionados. ¿Pero para qué perfeccionados? Para la obra del ministerio. En griego esa palabra es diaconía, diaconía, para la obra de la diaconía, o sea, para la obra del servicio. Se traduce también como ministerio, para la obra de la diaconía. Los diáconos son los actores, los ejecutores de la diaconía, ¿sí? No sé si me explico o me siguen. Para la obra de la diaconía, para la obra del servicio, servir, llamados a servir. Somos o debemos ejercitar los dones entonces para servir al Señor. Y hay otro para y una coma y luego hay un para. Dice, ¿también para qué? Para la edificación, la construcción, el crecimiento, el desarrollo del cuerpo de Cristo. Para la edificación, la congregación que no está desarrollando los dones y talentos, no está siendo edificada, no está creciendo, no crece, no se desarrolla, se estanca y comienza entonces a verse como un cuerpo no natural. Porque quizás haya manos que estén creciendo muchísimo más o ojos que estén creciendo muchísimo más y ojitos, otra nariz pequeñita, una boquita pequeñita, una manito pequeñita. Debemos edificarnos, hermanos, y para eso nos necesitamos. Mire, una de las cosas que ha hecho esta pandemia es alejarnos, ¿sí? Y cuando nosotros nos alejamos, difícilmente nos aguzamos unos a otros. Dice Proverbios 2:27, si no me equivoco, o 27:2, 27:17, perdón, que el hierro con hierro se aguza, ¿sí? Entonces, si difícilmente nos estamos viendo, o sea, por Zoom no nos vamos a aguzar. O sea, por Zoom no pasa eso. O sea, tenemos que estar, mire, con todo y su distanciamiento, como usted quiera. No. O sea, y lo que ha hecho esta pandemia es eso, ¿no? Yo puedo decir que, y disculpa José Luis que te tome de ejemplo, yo puedo decir que yo amo a José Luis. Pero si José Luis yo ni veo a José Luis. Y José Luis, bueno, hace su vida por allá, pero yo digo ¿cómo amo a José Luis? Pero claro, porque ni siquiera lo trato. Y no puedo, y él no hay momento para poder tener una conversación y ni siquiera un tiempo para poder ni siquiera discutir algún asunto o compartir, ¿verdad? No hay tiempo de administración. ¿Cómo vamos entonces a crecer? No sé si usted recuerde esa palabra cuando a los niños les dan una terapia motora. ¿Sí? O sea, la terapia motora corresponde al tacto, al movimiento, ¿verdad? Pero si usted mete a un niño en incubadora, sí, él va a crecer hasta los 5 años en esa incubadora. ¿Usted cree que va
cuando salga de su incubadora, ¿cómo se va a parar ese niño? ¿Usted cree que se va a parar? No se va a parar. No va a gatear, ¿verdad? No va a gatear. Ni siquiera va a hablar. Ni siquiera va a balbucear. ¿Sí? No podemos estar enclausurados en nuestra vida, metidos en nuestra burbuja, hermanos. Nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos, hermanos, para crecer, para formarnos como familia de Dios. Nos necesitamos unos a otros. No podemos andar como solitarios por allí diciendo que yo soy la iglesia de Cristo. Sí, sí, claro, eres la iglesia de Cristo. Pero entonces es fácil decirlo así. Es fácil, muy fácil decirlo así. ¿Sí? Pero cuando tenemos comunión unos con otros, entonces vamos desarrollando la humildad y la mansedumbre. Oh, cómo tengo que tener humildad para tratar a este hermano o a esta hermana, Señor, revísteme, ¿verdad? Y así, o sea, ¿cómo sabe un boxeador que ha hecho efecto su buena preparación? En el ring, ¿verdad? ¿O hay algún campeón de entrenamiento? No hay un campeón de boxeo de entrenamiento, sino dando golpes dentro de un ring, por decir o traer un ejemplo de boxeo o de deporte, ¿no? Algún corredor ha sido premiado por las tantas millas que ha practicado, no, por la carrera que ha hecho, ¿verdad? Por la carrera que ha hecho, por el roce y la competencia que tuvo entre otras personas. Nosotros como hijos de Dios, como familia del cuerpo de Dios, nos necesitamos, hermano. Bueno, si usted tiene una necesidad, vamos a decir, si yo tengo una necesidad, voy a hacer lo propio. Si yo tengo una necesidad, ¿a quién creen ustedes que yo voy a llamar? ¿Alguien que está cerca de Dios o alguien que está lejos de Dios? ¿Alguien que tiene entrada al trono celestial de Dios o alguien que no tiene entrada al trono celestial de Dios? Es lógica la respuesta, ¿verdad? Lo buscaré a usted, mi hermano en Cristo, que yo sé que usted tiene entrada al trono celestial de Dios por la sangre de Jesucristo. No aquel que no conoce. Nos necesitamos unos a otros para interceder delante del Señor, unos por los otros. Dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ya, bueno, desarrollamos el punto 2. ¿Cómo puedo crecer dentro de la familia de Dios? Sirviendo en la obra de Dios por medio de los dones dados por Él. ¿Sí? Por medio de los dones dados por Él. Podemos hacer nuestra labor como miembro del cuerpo. Yo crezco conjuntamente con el cuerpo de Cristo. Y no hay interrupción de crecimiento. Yo puedo hacer mi labor. ¿Sí? Algunos van, como Evelyn, que Dios ha llamado. Y algunos enviamos. O sea, esto es un equipo. Y eso es lo que nos compartía Evelyn. Formar parte. ¿Quiere formar parte de este equipo? Conmigo. El Señor me ha hecho un llamado. Y tenemos que hacer equipo. O podemos hacer un equipo. Apóyame para ir. Y yo voy porque yo tengo el llamado. El Señor me ha llamado. El Señor me va a sostener. Mire, hermano, quiero hacer un paréntesis en esto. Participar de la obra del reino, participar en la obra del servicio a Dios, así como lo vimos en el versículo 12, sí es un privilegio, pero también es parte de nuestra identidad como familia de Dios. Mire, Evelyn y disculpa Evelyn, estás aquí, quisiera tomarte como ejemplo. Evelyn quizás no pueda cubrir su meta o sí pueda cubrir su meta financiera, y con todo eso el Señor la va a llevar y hacer su voluntad. Pero participar y formar parte de este equipo es un privilegio. Es un privilegio que el Señor nos da. El Señor, bueno, ¿cómo se llama esta iglesia? Iglesia Bautista Misionera Vista Alegre. Bueno, voy a enviar a Evelyn
para que, bueno, puedan tener ese privilegio de conocer lo que se está haciendo, lo que yo estoy haciendo en el Medio Oriente, y cómo hay gente muriéndose en mí, y cómo hay gente muriéndose y yéndose al infierno. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Se da cuenta? Nosotros podemos crecer y no quedarnos como unos niños, sino que con un crecimiento ininterrumpido podemos hacer la obra por medio del desarrollo de nuestros dones, pero no necesitamos unos a otros para edificarnos, para desarrollarnos, para crecer. Por eso es que no solamente tenemos que tener en mente de que no solamente vamos a abrir el templo el 30 de mayo, porque vamos a ir a pasar una hora y luego nos vamos y nos retiramos y así todos los domingos. No, 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 no. Sino con el propósito, con la estrategia de poder seguir siendo servidor del evangelio como el Señor me llamó, ese digno llamamiento, todos juntos haciendo la obra. Y ahora en estos tiempos de una forma quizás diferente, como la hacíamos antes. Entonces, sí tenemos que decir cuándo se va a abrir el templo, ¿verdad? Ya tenemos fecha, el 30 de mayo, pero sí, y es para vernos, para compartir. Y si usted tiene oportunidad de ver a su hermano, de visitar a su hermano, y no necesariamente el templo, hágalo, hermano. Hágalo. Vaya a cortarse el cabello allá donde Bosco, aunque tenga el cabello cortito. Para visitar a Bosco y a su familia, ¿no? Vaya a visitar a la hermana Gloria, vaya a visitar a los hermanos Graham. Bueno, alguna gente que no reciben visita, bueno, se les respeta eso, ¿verdad? Pero desde lejos, aunque sea, ¿no? O una llamadita, ¿verdad? Es importante que nosotros, hermanos, nos desarrollemos para la obra del servicio de Dios. Mire, la obra del servicio, el desarrollo de nuestro don, el crecimiento de nosotros como familia de Dios, no está estancado. Ni se fue de vacaciones, ni nada por el estilo. Tenemos que seguir planeando para el evangelio. Tenemos que seguir planeando para el crecimiento del cuerpo de Cristo, para el desarrollo del cuerpo de Cristo. Y no quedarnos como niños fluctuantes, ¿verdad? Llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las artimañas del error. Mire, el Espíritu Santo de Dios en Babel descendió para confundir, para dividir. Y eso pasa cuando el hombre comienza a planear contra Dios. Pero en Pentecostés, el Espíritu Santo bajó para unir. Bajó para unir. Dice que todos los que estaban ahí, habían de muchas regiones, todos escuchaban una sola lengua. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo en nosotros es unidad. No como, hay otra palabra que utiliza comúnmente, no recuerdo, como todos llegar a un acuerdo. No, no, no. En una forma bastante política. No, no, no. Estamos hablando de unidad en el Espíritu. Estamos hablando de todos bajo una misma visión, bajo un mismo objetivo. Crecer para la obra del misterio, para crecer para la edificación del cuerpo de Cristo. Y para eso no necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos como familia, hermano. Sino que siguiendo la verdad en amor, miren nuevamente esa palabra, en amor, que crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y voy terminando. Voy concluyendo, hermano. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, mire, que se ayudan mutuamente. Hermano, ¿su brazo puede hacer la función que hace su pie? ¿O su ojo puede hacer la función
¿Qué hace su oreja? Es una pregunta lógica y fácil su respuesta, ¿verdad? Pero así mismo es en la obra del Señor. Por todas las coyunturas que se ayudan. Esto no es competencia, hermano. Si yo soy pie y usted es ojo, usted es un dedo del brazo, usted tiene su función dentro del reino, por medio de los dones y talentos que el Señor le ha dado, por medio del don, de la gracia y la medida del don de Cristo que le ha dado. Y esto no es para quedarnos con nosotros e hincharnos de orgullo, sino que con toda humildad y mansedumbre, hermano, crezcamos para el reino, para el rey, para llevar ese mensaje a los lugares oscuros, a los corazones oscuros, ¿verdad? Sin Cristo. Dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. La actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor, ¿qué tan importante es esto? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y nos necesitamos para esto, hermano. Nos necesitamos. Unos a otros como familia de Dios. Y si usted ha pensado, o si usted vive diciéndose, yo no necesito a nadie, sino a mi círculo cero, a mi círculo cercano, háblelo con Dios. Véalo en su palabra. Déjalo en su palabra. Mire, ¿usted cree que Jesús necesitaba a alguien para establecer su reino? Él siendo Señor y Rey, él pudo haber ido solo a la cruz. Bueno, fue solo a la cruz, ¿no? Pero ni siquiera establecer discípulos, ni apóstoles, ni nadie, sino ir por ahí, predicar el evangelio, el que cree no cree, el que cree sí, ok, muy bien. Y bueno, calladamente hacer un alboroto y luego los judíos, el Sanedrín, arrestarlo y matarlo y listo. Pero no fue así, hermano. No fue así. Él hizo una familia, él hizo su discípulo, él hizo un cuerpo. Él hizo un cuerpo cuya cabeza es él, ¿sí? Y no hizo la obra solo, ¿verdad? Todos los apóstoles, igualmente. Hoy día no podemos, habían tiempos que sí, los profetas del Antiguo Testamento quedaban solos, hermano, y eso es muy triste. Vemos la vida de un Isaías, de un Jeremías, es muy triste estar solo, ¿verdad? Entonces, hoy día pertenecemos a un cuerpo y tenemos que vivir conforme a eso y estar de acuerdo en lo que es importante y buscar la unidad del Espíritu en amor, porque el amor, hermano, cubre multitud de faltas, porque Dios es amor, porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. ¿Sí? Quiero, hermanos, despedir este tiempo con una oración y darle gracias a Dios por su misericordia, por su bondad y por su palabra, que ella nos hace libre. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te bendecimos por tu palabra, porque ella nos hace libres, porque ella, Señor, nos confronta con nuestro pecado, nos confronta con nuestro yo. Señor, nos da la medida correcta, oh Dios, la estatura correcta, oh Dios. Ayúdanos, Señor, Padre, a sentirnos, oh Dios, en medio de esta distancia, oh Dios, a acercarnos para edificarnos unos a otros, para planear para el reino, para establecer y expandir tu reino, oh Dios, para ser servidor tuyo, oh Dios, Padre.
para llevar a otros, Señor, tu nombre, para que salgan de la oscuridad y el poder del diablo, oh Dios, y sean, oh Dios, transformados y acercados a tu reino, pertenecientes a la gran familia de la fe, oh Dios. Gracias. Trata con nuestro corazón, con nuestro intelecto, con nuestra mente que muchas veces nos dice que no nos necesitamos, oh Dios, que puedo hacer mi vida cristiana solo, oh Dios. Padre, ayúdanos, Señor, a entender que formamos parte de un cuerpo y que no necesariamente corresponde, oh Dios, en hacer cosas que no nos mandaste a hacer, sino hacer tu voluntad y cumplir con el propósito eterno, oh Dios, redentor tuyo, oh Dios. A ti sea la gloria. Gracias, Señor, por tu amor. Amén. Señor le bendiga, hermanos. Amén. Gracias, hermano Faustino. Tino, como